buenos días. Abrimos Saber Vivir abriendo de paso el frigo para fijarnos en la carne roja más consumida de todas, la carne de cerdo, porque buscamos la carne fresca más económica y sobre todo la más saludable, con menos grasa, que el sabor ya se lo daremos en la cocina. Y cerrando la nevera abrimos la despensa para ver cuántas conservas tenemos, que seguro tenéis más de una. Conservas de tomate, judías verdes, pimiento rojo o maíz dulce, por ejemplo. Pero alimentan igual que los vegetales frescos y son igual de nutritivas las más baratas. Pues tenemos todas las respuestas para saber comprar y cocinarlo estupendamente con Sergio y Marta, que hoy nos enseña un delicioso postre de pera asada, un pastel de fruta en su versión más tentadora y sin azúcar añadido. Cualquiera se motiva con esas imágenes, pero si os falta motivación para llevar una vida más sana, para cuidar la alimentación, hacer más ejercicio y dejar los malos hábitos, ¿es porque falta fuerza de voluntad, como tantas veces se dice, o es culpa de las hormonas? Porque todo influye para motivarnos y también desmotivarnos. Y aquí toca motivarse a tope, para vivir más, vivir mejor, cuidando de toda la familia. Y el primer paso lo damos camino del mercado, porque en el menú ponemos carne, la carne fresca y magra del cerdo, que no tiene secretos para un carnicero. Secretos no, pero secretos sí. Y de carne tan apreciada como el solomillo. Vamos a verlo. Mamífero doméstico de aprovechamiento alimenticio más completo. Alimento básico de la gastronomía española. Hoy hablamos de la carne de cerdo. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola Irene, ¿qué tal? Veo que tienes aquí muchos cortes del cerdo. Explícanos pues sí, un poquito. El cerdo, bueno, es muy variado. Mira, te he puesto aquí una representación de los hermanos pequeños. Aquí te he puesto un jamón entero. Una pieza, de jamón. Y luego he sacado las tres partes que salen de él, la contra, la babilla y la tapa. Y esta es la parte del morcillo. Ajá. Ese es un lomo entero, los tres tipos de corte, de chuleta. Y ahí abajo tenemos el solomillo, la carrillera y el secreto. Fernando, yo lo que recomiendo más en consulta es solomillo, carrilleras y lomo. Tiene muy poquita grasa. Tiene entre un 2 y un 5, es muy buena. Muy sana para comer bastante a menudo, no te voy a decir todos los días. No, porque es carne roja, no abusar mucho de su consumo. Estas dos piezas del cerdo tienen entre un 2 y un 5% de grasa solo, más contenido en proteína, de alto valor biológico. Efectivamente. Muy buenas. Son muy buenas carnes en vitaminas del grupo B, sobre todo B1, muy bueno para memoria, concentración, atención. Luego es verdad que ya nos vamos a carnes más grasas, como la panceta o la pluma, el secreto, que es verdad que yo lo recomiendo menos porque ya nos vamos a un 20% de grasa, un 20, un 30, y sería más para consumo pues muy esporádico. Esa pieza que veo ahí, esto es ibérico, ¿verdad? Pues esta pieza es una chuleta de cerdo ibérico que te la he puesto para que veas la diferencia. Exacto. Con su homónima de cerdo blanco. ¿Sabes cómo llaman al cerdo ibérico? ¿Cómo? El olivo con patas. Y bueno, tiene más grasa, pero también es verdad que la grasa es de mejor calidad. Claro, a nivel cardiovascular es mucho mejor siempre consumo de cerdo ibérico que siempre que tu bolsillo te lo permita, por supuesto. Claro, es verdad, es más caro, pero es mejor a nivel cardiovascular. Y es importante también la forma de cocinarlo, ¿verdad? Pues tienes que tirar de horno, plancha, incluso guisado con verduritas, tal, un caldito, sale muy rico. Por ejemplo, para guisar yo recomiendo las carrilleras, sin duda, salen súper mantecosas. Súper blanditas, ¿verdad? Para niños es importante, son fáciles de la masticación. Es un platazo, es un platazo. ¿Y qué sería de la gastronomía española sin la carne de cerdo, sin el jamón y el chorizo, sin el lomo y el solomillo? Todo cerdo. Pero todo carne roja. Por eso la mejor, pensando en nuestra salud, es la carne fresca y magra, Sergio. Fresca, magra, color uniforme y si podemos mejor comprar siempre piezas, por ejemplo, un trozo de costillar o un trozo de lomo. Si compramos, por ejemplo, carne menudilla o carne picada, se puede estropear con mayor facilidad, pero compremos una o compremos otra siempre con la grasa justa. Sergio, ¿y qué es la grasa justa? Porque nada tiene que ver una chuleta con un filete o con un buen solomillo. Gran pregunta. En realidad es la grasa justa que necesitamos para aportar sabor sin que el plato sea
una bomba calórica. Vamos a ir al mercado, vamos a ver qué carne está de oferta. Imagínate que el lomo está mucho más económico y de oferta que el solomillo. ¿Por qué no nos traemos un poquito de lomo? Ahorramos, ahí tenemos la huchita, ahorramos un poquito y lo convertimos en una empanada rellena de lomo y espinacas. Qué buena idea. ¿Queréis apuntar la receta? Sí, Venga, sí, sí. claro. Elabora una jugosa empanada a base de espinacas, lomo de cerdo y uvas pasas. Corta la cebolla en juliana fina. Pocha a fuego lento hasta resultar tierna. Para la masa, mezcla a partes iguales aceite de girasol, vino blanco y leche. Incorpora pimentón dulce, levadura de panadero y una pizca de sal. Mezcla los ingredientes. Poco a poco agrega la harina hasta resultar una masa elástica y homogénea. Deja reposar. Extiende la masa formando la base. Reparte una capa de cebolla, otra de espinacas, la carne y las uvas pasas. Cubre con la otra mitad de la masa. Sella los bordes. Hornea a 190 grados comenzando su cocción desde la base del horno. Posteriormente, ponlo en la mitad del horno. Hornea durante 15 minutos. Sirve caliente. Bien rica, calentita. Ya te Pero digo. os voy a desvelar un secreto que no se lo contéis a nadie, por favor. Eso de empezar el horneado en la base del horno. ¿Por qué? Porque tanto la cebolla, como la carne de cerdo, como las espinacas, van a liberar humedad. Si yo no empiezo el horneado desde la parte baja del horno, ¿qué va a suceder? Que la masa se va a quedar como cocida, no va a estar crujiente. Luego ya cuando se haya dorado la parte inferior, lo ponemos en la mitad del horno y a disfrutar de esa empanada. Pues con secretos como ese comemos carne magra y encima de paso verdura, que nunca debe faltar. Además, otro secreto, una pieza tan rica como es el secreto del cerdo, ya sea ibérica o no. Cuando quitas la paletilla del cerdo un poquito tirando hacia arriba, ¿qué aparece ahí? El secreto. ¿Os apetecería cocinar un buen secreto? ¿Saborear Sí, un secreto a tope? sí. Sí, sí. Y ¿Y no con qué solamente verdura? eso. ¿Y con qué verdura lo vas a combinar esta vez? Efectivamente, Jero, si lo combinamos con unas berenjenas y de repente decimos, oye, vamos a rellenar unas berenjenas con secreto ibérico y piñones. No os perdáis la receta, que esto es espectacular. Vamos. Disfruta de los sabores más exóticos rellenando una berenjena con secreto ibérico. Corta la berenjena longitudinalmente. Realiza unos cortes superficiales en su carne. Hiérvela durante 15 minutos en una mezcla de agua, harina y sal para evitar que se oxide. Retira su carne sin dañar la piel. Trocea finamente ajo, dátiles, el secreto ibérico y la carne hervida de la berenjena. Sofríe a fuego medio los ajos, los piñones, los dátiles, el secreto ibérico, incorpora la carne y sazona con una pizca de canela, sal y pimienta. Rellena la carne de la berenjena, espolvorea una pizca de pan rallado y gratina. ¡Voilà! ¡Voilà! La berenjena con su secreto incorporado. Si vais a cocinar berenjenas, nos puede pasar lo siguiente. Pelamos la berenjena, troceamos la berenjena y rápidamente, ¡plaps!, se oxida, se pone feísima. verdad. Truco, preparáis un bol con agua muy fría, una pizca de sal y según vayáis troceando la berenjena, sumergís ahí la carne de la berenjena. 2-3 minutos. Vais a ver que el agua se va a poner marrón, señal de que ha perdido amargor, parte de la oxidación se ha quedado ahí y siempre nos va a quedar como muy bonita, muy lucida. Pues qué ya bien. sabemos cómo cocinar la berenjena, también el secreto, que también sabemos dónde estaba, que yo no tenía ni idea de dónde estaba. Aquí por aquí, ¿no? Eso es, como también, tampoco sé dónde está la carne de aguja. La espaldita, nos vamos a la espaldita Vale, del animal. vale. Mira, ahí está el cerdito. Ahí arriba una carne muy sabrosa, muy jugosa y muy económica. ¿Y las carrilleras? ¿Sabéis por dónde andan las carrilleras? Bueno, pues como el nombre indica, pues aquí por la carita, ¿no? Bueno, hombre, por la carita, Muy sí, amplio. pero un poquito tirando hacia abajo, fíjate, ahí esas papaditas que tiene el cerdo. Una carne muy sabrosa, muy melosa. Y si la combinamos, por ejemplo, con manzana, ya, para quitarse Riquísima, el sombrero. riquísima. Mirad, mirad. Recolecta lo mejor de la huerta para elaborar un guiso de carrilleras al vino tinto con manzana. Pela y corta en tiras finas la zanahoria, el puerro y la manzana. Lava las batatas y córtalas en cuartos. Limpia las carrilleras retirando el exceso de grasa.
Sofríe a fuego medio la zanahoria, el puerro y la manzana. La pectina de la manzana te aportará brillo y densidad. Salpimienta las carrilleras. Dóralas junto a las hortalizas. Riega con vino tinto y deja evaporar el alcohol. Añade agua o caldo y mantén a fuego medio hasta que comiencen a estar tiernas. A mitad de cocción, riega con miel e incorpora la batata. Sirve caliente las carrilleras acompañadas por la batata. Ahí el papel de la manzana que nos va a ayudar a espesar. Muy importante, cuando tengáis una manzana madura, ponerla en el guiso y dejarla que se haga. Ya veréis cómo el guiso va a ganar, pero que mucho. Si sobra fruta, Sergio, podemos hacer una macedonia de postre o una mermelada. Pero, ¿y si sobra carne de cerdo, qué? Madre mía, por ejemplo, cuando sobra algún filete así de lomo de cerdo a la plancha, se queda seco, se queda frío, ¿qué hago con él? Pues vamos a ahorrar dinero, lo vamos a reutilizar. Lo vamos a aliñar con un agilimoji muy casero, muy fácil de hacer, y lo versionamos en ensalada. ¿Que os queda alguna duda? Pues mirad, mirad. Vamos a verlo. Si te ha sobrado carne de cerdo cocinada, aromatízala con un peculiar agilimoji y sírvela en una ensalada. Mezcla cominos, orégano, pimentón, perejil, ajo, una pizca de azúcar, vinagre, sal y aceite. Tritura todos los ingredientes. Corta la carne de cerdo en tiras muy finas. Mezcla el aliño y la carne. Deja reposar 10 minutos. Desgrana la granada. Trocea distintas hojas como lechuga, endivia o escarola. Sirve una base con todas las hojas y reparte la granada y la carne. Sirve frío como entrante. Y si nos ha sobrado también un poquito de carne cocinada, conviértelo y versiónalo en un ceviche en lugar de pescado de carne. Pero lo más importante, si saboreas la vida, te comerás el mundo. Bueno, y con comida casera de verdad. Muchas gracias, Sergio. A vosotros. Y a disfrutar comiendo, disfrutar cocinando, que también es hacer ejercicio. Bastante sedentarios ya somos en la vida diaria, del sofá en casa a la silla del trabajo. Así que toca levantarse, moverse para ganar salud. Adelante, David. Todos cuando nos sentamos, ya sea para comer o para trabajar o estudiar, intentamos que nuestro cuerpo siempre esté bien, ¿no? Que esté en una posición correcta, que nos sintamos armados y que aquí no va a haber ningún problema por estar horas y horas. Pero al final todos terminamos igual, todos terminamos con una pequeña actitud cifótica que vamos dejando que se apodere de nosotros a medida que van pasando las horas. Entonces todo esto lo vamos a contrarrestar hoy con mi amiga la pica y con mi amiga la colchoneta. Ponemos la pica delante, Nines, espalda totalmente recta, este pie tiene que estar alineado justo detrás de tu rodilla, vamos un poquito hacia adelante, paramos ahí y así estiramos toda la zona anterior, pecho, ingle, rotamos hacia la izquierda, todo lo que podamos, cuando llegamos al final sostenemos un poquito, volvemos a posición principal y esta segunda acción es un poquito más agresiva, nos da un poquito más de estiramiento, nos vamos hacia el lado de la rodilla, con toda la cadera, hay un estiramiento mucho mayor de toda la zona aductora de la cadera, toda esa zona interna que tenemos aquí. Y parrilla costal, lateral, intentamos llegar muy lejos, aguántame un poquito, seguimos estirando toda esta zona, volvemos al centro, en bloque. Pues todos estos ejercicios lo haríamos con una pierna y con otra, a derechas y a izquierdas. En este ejercicio lo que vamos a hacer es asegurarnos que tenemos una línea prácticamente recta, 180 grados, ¿vale? Y estamos estirando toda la espalda y fortaleciendo toda la musculatura profunda que está alrededor de la columna vertebral. Hacemos series de 3-4 segundos en cada una de las posiciones, hacemos una reversión pélvica, es decir, ponemos el glúteo duro, alineamos toda la espalda y repetimos. Conseguimos estirar toda la espalda, insisto, y sobre todo fortalecer esta musculatura, que es muy importante. Último ejercicio, aquí ya atacamos un poquito más a la cadena anterior del muslo, que hay mucha musculatura profunda y muy grande, la estamos estirando por tanto tiempo que estamos sentados, seguimos estirando toda la cadena anterior, toda la zona del pecho, del hombro y del pectoral. Vamos atrás y hacia adelante, igual 3-4 segundos en cada posición, los codos que vayan bien atrás para estirar toda esta zona.
Si somos capaces de hacer, aunque solo sea uno de estos ejercicios a lo largo del día en la oficina, y si lo hacemos bien, todo esto día tras día nos va a dar una salud articular bastante buena y que todo van a ser beneficios y el riesgo va a ser mínimo. A mover el cuerpo lo máximo posible, empezando por la compra, que si podemos hacerla caminando cada día de casa al mercado y de vuelta a casa, eso que ganamos, Beatriz. Y nos aseguramos de que compramos y comemos fresco. Pero esto no siempre podemos hacerlo. Y para esos momentos tenemos los vegetales en conserva, que son simplemente vegetales lavados, cocidos y esterilizados, nada más. Pero si están en conserva, como estos guisantes o judías verdes, ¿no alimentan menos estos alimentos que si son vegetales frescos? No, en absoluto. Mantienen su valor nutricional. Podemos perder un poquito de vitamina C en ese proceso de esterilización, pero lo mismo que si lo cocinásemos en casa. Otros nutrientes se mantienen exactamente igual y otros incluso incrementan su biodisponibilidad. Por ejemplo, la vitamina A o el ácido fólico. No tenemos que preocuparnos de esto. Mantienen todos sus nutrientes y si lo comparamos estas verduras en conserva con esas verduras frescas o recolectadas hace tiempo, que llevan tiempo en el almacenamiento y que pasa un tiempo prolongado hasta que nos lo comemos, estas salen ganando. Y frente al vegetal fresco que se estropea muy rápido, la conserva dura y dura hasta que se nos pasa la fecha, claro, sin que nos demos cuenta. No se caduca estrictamente porque lo que pasa es que se pasa la fecha de consumo preferente. Esto permite que se puedan seguir comiendo hasta incluso un año después. En el caso de las conservas van a seguir siendo seguras, pero eso sí, pueden haber perdido un poco de sabor o el color. Esas cualidades que le dan la calidad, que se llaman cualidades organolépticas, seguirían siendo seguras siempre y cuando el alimento no esté alterado, lo hayamos conservado bien, siguiendo las instrucciones del fabricante, que suele ser mantener en un lugar fresco y seco. Y en el caso de las conservas en lata, no tienen que tener abolladuras ni abombamientos, y las de cristal, pues fijémonos en que al abrir haga el típico pop, ese que nos dice que estaban al vacío. ¿Y no son más seguras, Beatriz, las conservas si tienen más sal y aditivos? Porque para eso están esos ingredientes, ¿no? No tenemos que preocuparnos ni de si están ni de si no están, porque la seguridad alimentaria de las conservas se garantiza por el proceso de esterilización, que es un tratamiento térmico que da el fabricante. A partir de ahí, en cuanto a la sal, fijémonos en que llevan poca sal, menos de 1 gramo, y a partir de ahí no tenemos que preocuparnos. Y en cuanto a los aditivos, tampoco tenemos que preocuparnos. Podemos tener estas alcachofas, por ejemplo, que llevan ácido cítrico y regula la acidez. O tenemos esta menestra baja en sal o sin sal añadida, que lleva ácido ascórbico y que sirve como antioxidante. En ningún caso tenemos que preocuparnos, son absolutamente seguros. Bueno, lo cierto es que muchas personas no se fijan tanto en eso, sobre todo por la letra tan pequeñita en la etiqueta de la conserva, pero sí se fijan mucho en el precio. Y el precio de lo que nos está hablando es de la calidad comercial de la conserva, no de su calidad nutricional. Tenemos conservas muy caras, esas primeras marcas de prestigio que invierten mucho en publicidad, y tenemos otras conservas más baratas que son de marcas blancas y que nutricionalmente son equivalentes. Pasa un poco lo mismo con las categorías. Vemos extra, primera, segunda. Nos habla del valor comercial, no del valor nutricional. ¿Quieres decir que son simplemente más bonitos, pero igual de nutritivos como este tomate pelado en conserva que tenemos por aquí? Exactamente. Su calidad comercial viene definida por la proporción de tomates enteros que hay en cada lata, por el color del tomate, por los restos de pielecillas que se hayan quedado, pero en ningún caso por su valor nutricional, porque va a mantener su fibra, sus vitaminas. Es solo la calidad comercial. Y tampoco alimenta más si es tomate ecológico, como vemos también por aquí en algunas conservas, como en este tomate triturado o tomate frito. Si es ecológico, solo nos está hablando del sistema de producción, no de su valor nutricional, que es equivalente al del sistema de producción convencional. En cuanto al tomate frito, ahí ya sí que cambia la cosa, porque no estamos hablando de tomate triturado o de tomate entero y pelado, sino que es una receta en la que van otros ingredientes, y suelen ser almidón, grasas refinadas, muchas que no son de la mejor calidad, y muchos azúcares añadidos. Entonces, Beatriz, también hay que fijarse en el azúcar, como hemos dicho con la sal, y más todavía si hablamos de este maíz
en conserva, el maíz dulce. Ya que vemos dulce y nos parece que siempre lleva azúcar, no tiene por qué llevar azúcar. Muchas conservas de maíz dulce, ese dulzor lo tienen porque el propio vegetal es dulce, pero sí fijémonos en la lista de ingredientes porque en ocasiones llevan azúcares añadidos en forma de azúcar, también puede poner sacarosa, glucosa, nada que ver con los azúcares intrínsecos, los del propio vegetal. Vamos a ver también qué pasa con estos pimientos asados, pimientos del piquillo. Pues nada que ver, estos pimientos asados que simplemente tienen ese asado y la cocción de la esterilización con el pimiento del piquillo caramelizado en el que ya va a haber muchos azúcares añadidos y nada que ver con el pimiento asado al natural. Es que lo tenemos listo para abrir y consumir, que es lo más práctico, por eso cada vez tiramos más de conservas. Bueno, de conservas y de congelados, que no sé cuál es la mejor opción. Bueno, pues nutricionalmente las verduras ultracongeladas o las verduras en conserva son equivalentes. En las verduras ultracongeladas tenemos una verdura que está limpia, congelada y lista para que le demos el tratamiento térmico, el cocinado que nosotros queramos y lo consumamos. ¿Qué tenemos que fijarnos entonces? Escoger las más saludables simplemente consiste en mirar en la lista de ingredientes que solo lleve verduras y luego darles el tratamiento culinario más adecuado y más saludable. Por ejemplo, un asado, una cocción al vapor con el microondas o a la plancha. Y supongo que cuanto más variadas las verduras, mucho mejor, como vienen en la menestra, sea en conserva o ultracongelada. En las menestras nos podemos encontrar muchas recetas diferentes, variedad de proporción en los ingredientes distintos, porque legalmente, por ejemplo, en las conservas nos obligan a que haya 3 ingredientes siempre, que son los guisantes, las alcachofas y los espárragos. Y luego además puede llevar judías verdes, habas, zanahoria o champiñones en la proporción dentro de la legislación que escoja el fabricante. ¿En qué nos tenemos que fijar? Cuando escojamos una menestra en conserva, fijarnos en la sal, que tenga la menor sal posible y si es posible sin sal añadida, que las hay. Y si es una menestra congelada, bueno, pues que en la lista de ingredientes aparezcan solo verduras, solo esas verduras propias de la menestra y además tenemos que fijarnos en que ese congelado no esté apelmazado porque nos estaría indicando que se ha roto la cadena de frío y eso podría ser un problema de seguridad alimentaria. Esas precauciones supongo que sirven para todos los vegetales congelados, incluyendo la ensaladilla como esta, Beatriz, con sus verduritas y por supuesto su patata. Claro que sí. Vamos a escoger la más saludable. Miramos la lista de ingredientes, que solo tenga verduras. Veremos que hay algunas que tienen 40% de patata, otras un 60% de patata. Esto hace que varíe el valor energético por el almidón de la patata y cuanta más patata, pues menos judías, zanahoria y guisantes, pero nutricionalmente nos va a dar más o menos lo mismo. Eso sí, lo importante nutricionalmente, la salsa y siempre mejor una vinagreta casera que una mayonesa industrial. Pues a disfrutarla con todo el fin de semana por delante. Gracias, Beatriz. Muchas gracias, Jero. Y a disfrutar también de una buena repostería con Marta Verona y sus sanas tentaciones, con fruta siempre que toca y hoy toca pera, una fruta ligera y digestiva que luce en un pastel, así de bien. Fruta que cuide tu salud, que sea deliciosa, jugosa. Si eres de los que toma la pera a mordiscos, quédate a ver este recetón de peras al tiramisú porque Lima quiere la receta, vosotros también. Vamos a cocinar, ¿vale? Vamos a cocinar. Espera. Peras bien limpias y comenzamos cortándolas. Vamos a cortarlas así, de forma longitudinal y que sepáis que la pera es la pera para el estreñimiento porque contiene un tipo de fibra llamado lignina que es insoluble. ¿Esto qué quiere decir? Que pasa súper rápido por nuestro intestino y previene el estreñimiento. Por cierto, la pera, como todas las frutas, tienen un montón de vitamina C. Súper importante para prevenir el envejecimiento de nuestras células. Chorrito de aceite de oliva para que coja temperatura y a hornear. En la cocina siempre se aprovecha el tiempo, así que mientras estamos asando las peras, preparamos la crema de tiramisú. Aquí tenemos el queso mascarpone y vamos a incorporar un poquito de miel. Recordad que la miel es el doble de dulce que el azúcar, sigue siendo azúcar, pero esto nos permite utilizar la mitad de cantidad y por ello la mitad de calorías. Incorporamos la esencia de vainilla, un aromático que nos recuerda a sabores dulces y esto nos va a permitir poder utilizar menos cantidad de miel. Y terminamos con el toque clásico del tiramisú, ¿no? Un poquito de espresso. Importante sobre el café, sabéis que podemos tomar de forma segura hasta unos 3-4 cafés. Lo más importante de todo no es el café en sí, sino con qué acompañamos el café. Si tomamos 3 cafés al día y añadimos azúcar, ahí es donde realmente está la problemática.
Sacamos nuestras peras asadas del horno y vamos a emplatar. En la base de un plato bonito vamos a poner esta crema de mascarpone. Encima las peras asadas. Y para terminar espolvorearemos cacao puro. Una cucharada de cacao al día, lo que van a llevar nuestras peras, cubre el 14% de las ingestas de fósforo diarias. El fósforo es un mineral que cuida nuestros dientes, nuestros huesos. Y terminaremos con almendras laminadas que van a dar un toque crujiente delicioso. Las almendras también tienen un montón de calcio. Calcio que junto con la grasa saludable que nos aportan, se va a absorber de maravillas. La pera. Me voy a hincarle el diente, pero antes, recordad, la fruta es un gran recurso para cuidarnos de forma deliciosa. Espera. Marta, que nos contagia sus ganas de cocinar, de cuidarnos al comer, que es la base de una vida sana. Pero llevarlo a la práctica es cuestión de motivación. Motivarse para cuidarse y decirle adiós a los malos hábitos, a todas esas tentaciones que nos rodean y que tanto cuesta rechazar cuando estamos desmotivados, como seguro que ven en consulta Patri, psicóloga, y la ingeniera química Marta León. Como cuando queremos empezar a hacer vida sana, pero como que siempre lo dejamos para mañana, ¿no, Patri? Sí, porque sobrevaloramos la motivación y andamos buscando ese momento perfecto. Cuando los niños sean más mayores, cuando yo tenga más tiempo, cuando mis padres no sean dependientes, pero el momento perfecto no existe, porque con eso lo que vamos aplazando es nuestro cuidado y poder hacer ese cambio de hábitos. Entonces hay que plantearnos que el momento perfecto es este y ahora, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Esas circunstancias y sus problemas, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Y algo muy importante, la motivación no siempre tiene que ir delante de ti, porque si tú estás esperando en tu casa ahí sentado como un palomo a que llegue la motivación a rescatarte, pues igual nunca empezamos a hacer nada. Igual tenemos que pensar que la motivación somos nosotros, que nosotros somos la liebre, que tenemos que empezar a hacer cosas y que ya un día llegará la motivación y nos daremos cuenta que estamos en nuestro momento. Claro, de hecho, precisamente cuando estamos motivados parece que siempre es buen momento para todo, pero cuando estamos desmotivados, oye, es que no hay manera de hacer nada. Y además es que el momento es muy importante, porque también dependiendo del momento, ¿no?, del ciclo hormonal en el que estemos, del momento del ciclo hormonal en el que estemos, pues claro, la motivación va a ser mayor o menor, porque una de las cosas que sabemos es que cuando los niveles de estrógeno se elevan, tenemos más capacidad, el cuerpo tiene más capacidad para producir serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que lo conocemos porque es la molécula de la felicidad, pero también nos ayuda a estar contentos, a estar motivados, a estar, ¿no?, pues precisamente con ganas de hacer cosas. Cuando los niveles de estrógenos van bajando, pues precisamente tenemos menos materia prima para fabricar esa serotonina y también la motivación fluctúa. ¿Y qué pasaría entonces con la menopausia, que es precisamente cuando los estrógenos bajan definitivamente? Pues sí, pues claro, aquí lo que nos toca es cuidarnos, porque efectivamente cuando los estrógenos están en descenso, como decíamos, claro, este neurotransmisor nos va a costar más fabricarlo. Tenemos que buscar maneras creativas para hacerlo. La alimentación siempre es interesante, sobre todo los alimentos fitoestrogénicos, ¿no? Pues quiere decir las legumbres, los germinados, el mundo de las coles, la chía, el lino o, por ejemplo, los frutos rojos, ¿no?, con su resveratrol. Todo lo que implique darle materia prima al cuerpo para que pueda fabricar pues esta serotonina y, bueno, y todos los millones de cosas que necesita fabricar, pues siempre va a contribuir también, ¿no?, desde la dieta sana a una vida más sana. Y si sabemos lo importante que es, pues eso, cuidarse, hacer ejercicio, tener en cuenta la alimentación, sobre todo según vamos cumpliendo años, ¿por qué cuesta tanto hacerlo? Tenemos que entender que cada plan que elaboramos primero tiene que tener un motivo para hacerlo, o sea, un sentido para mí. ¿Por qué este cambio es importante? O sea, ¿en qué me va a alimentar? Porque tú puedes decirle a una mujer, vete a hacer ejercicio que es saludable, pero igual esa mujer, el que sea saludable como se encuentra sana, no encuentra una motivación. Pero igual te dice, mira, yo quiero tener unos brazos que cuando lo levantes no me cuelgue aquí nada. Y puedo empezar a trabajar la fuerza, pues igual para esa mujer esa es su motivación, fortalecer, por ejemplo, los brazos. Entonces, primero encontrar un motivo y luego tener recordatorios que nos recuerden que estamos intentando cambiar un hábito. Como decía Patri, una de las motivaciones también suele ser la estética, ¿no?, con esto que contaba de los brazos. Sí, o por ejemplo, que nos encontremos que, pues yo qué sé, para que este vestido que me gusta me quede bien, pues quiero perder un poquito de este cinturón abdominal, ¿no? Y eso quizás, como decía Patri, nos ayude o nos motive, ¿no?, para empezar a iniciar pues un poquito más de actividad física, un poquito de deporte, etcétera. Lo que vamos a hacer también es poder fabricar endorfinas. Cada vez que nos movemos, estamos fabricando endorfinas, estamos fabricando también un poquito de serotonina, y si además lo hacemos en compañía, que esto es muy bonito,
cuando nos vamos, ¿no? Pues en grupo, por ejemplo, ¿no? Coger a una amiga, ¿no? e irnos al gimnasio juntas o apuntarnos a clases de danza, yo qué sé, o de lo que sea, ¿no? Bueno, pues todo esto nos ayuda además a fabricar oxitocina, que es la hormona de los vínculos. Y esto va a hacer que ese hábito saludable se quede mucho más tiempo, porque va a ser más fácil, pues precisamente, ¿no? Como que no falte a esa cita. Claro, el tema también viene cuando no solo hace falta un cambio para tener una vida sana, sino que hacen falta varios, ¿no? Hace falta hacer cambios, hábitos de vida, sueño, alimentación, ejercicio, y te acabas aturullando. Sí, exacto, porque a veces hacemos una lista interminable. Entonces hay que animar a la gente a que esa lista que tienen un montón de cambios, elijan uno. ¿Por cuál quiero empezar? Pues cada persona tiene que elegir el que más le motive, o el que más necesite, o el que encuentre que va a ser más fácil, o el que se puede implementar antes, el que sea. Si lo que me he propuesto es hacer ejercicio con alguna amiga, pues el primer paso es poner en mi chat de amigas: oye, ¿quién quiere apuntarse al gimnasio? Si una me contesta, una vez cumplido ese primer paso, ¿cuál es el siguiente primer paso? Vamos a apuntarnos a un gimnasio y hacemos la matrícula. El siguiente es mirar los horarios y poquito a poco me doy cuenta que estoy metida ya en el camino de aquello que deseaba. Pues vamos si os parece, con un primer paso para la gente que nos esté viendo, así algo sencillito, a esta hora del día, de fin de semana, que la gente está desayunando, se está tomando ese primer café. ¿Cuál sería un posible cambio sencillo? Pues mira, un primer cambio sencillo, lo que llamamos los baby steps, que son lo mínimo de lo mínimo. Si tú te sientas a tomar el café, igual alguien se ha planteado decir: mira, voy a reducir un poco el azúcar, pues igual en lugar de 2 cucharadas le pongo 1 o ninguna. O alguien ha planteado: voy a desayunar con más tranquilidad. Quiere decir que voy a saborear el café, voy a dejar las redes sociales, el teléfono, o voy a dejar la multitarea y me voy a centrar solamente en este momento que es para mí de conexión, igual con un café y luego con un libro y la lectura. O sea, que nos planteemos algo muy sencillo. O sea, cambios sencillos y que nos gusten, ¿no? Que los disfrutemos. Claro, es que además aquí está la clave, porque cuando conectamos con el placer también nos va a ser mucho más fácil que queramos repetir y que ese hábito, ¿no?, se instaure. Cuando, por ejemplo, decidimos, vale, pues voy a hacer un desayuno un poquito más sano, pero dentro de ese desayuno un poquito más sano, ¿qué cosas me gustan? Entonces, esas cosas que me gustan, me gusta prepararlas, disfrutar preparándolas, disfrutar cocinándolas, disfrutar comiéndolas, ¿no? Como decía, con ese café o con el desayuno que sea, ¿no? Disfrutar también en ese momento, ¿no? Porque cada vez que disfrutamos y cada vez que conectamos con el placer, también pues, los neurotransmisores, ¿no?, sobre todo como las endorfinas, están activándose y están ayudando a que quiera repetir y quiera de alguna manera, bueno, pues hacer que ese hábito se quede en mi vida. ¿Y qué pasa si llevamos una época de vida sana, pero nos viene un momento de debilidad y volvemos a las andadas? Que esto puede pasar también. Esto puede pasar y tiene que pasar, porque las personas no somos perfectas. Lo peor que podemos hacer ahí es tratarnos mal y ser exigentes con nosotras mismas y machacarnos por el error como si fuese algo tremendo. Tenemos que tratar de buscar la compasión en nosotras mismas y redirigir la situación. Está bien analizar por qué he caído en esto para buscar soluciones para que la próxima vez no vuelva a caer. Y sobre todo, si no sabes cómo tratarte en ese momento, piensa lo que le dirías a tu mejor amiga. Tratarte como tratarías a alguien a quien quieres y respetas, con amor. ¿Y si las recaídas se repiten? Pues aquí tenemos que olvidar que no estamos solos, que hay profesionales del mundo de la salud que nos pueden echar una mano, que pueden entender lo que nos pasa cuando se lo explicamos. Confiar y pedir ayuda cuando lo necesitemos es muy importante para cuidar nuestra salud mental, para cuidar nuestra motivación, para cuidarnos en definitiva. Los mejores consejos para tener mejor salud. Muchísimas gracias, Marta y Patri. Gracias. Gracias. Un placer. A llenarse de buena motivación, saliendo de casa, buscando un destino tan saludable, hermoso como este, los jardines del Real Sitio de la Granja. Menudo paraíso, Jero, ¿eh? Y que lo digas, Paula, paraíso de aire puro y un paraíso de tranquilidad. Por eso lo eligió Felipe V en busca de paz y lejos del estrés. Y por eso os invitamos a visitarlo. ¡Feliz semana! Y cuidaos mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Igualmente. Me encanta lo bonito que están los jardines del Real Sitio de la Granja, con esta paleta de colores que tiene el jardín, con el fondo además que tenemos del palacio. Bueno, pues yo creo que habéis elegido el día ideal, no solo por la temperatura, sino también por la luz que tenemos. Es un jardín que tiene unas 146 hectáreas y dentro de esas 146 hectáreas tenemos alrededor de unos 120, 130 especies diferentes de arbolado. Es un jardín muy atípico. Bueno, por supuesto. Y yo creo que la mejor manera
de que veáis la grandeza de este jardín, la belleza y sobre todo lo más importante de este jardín, es decir, es un jardín que te invita al paseo. Y yo te invito, Toñi, a que vayamos a pasear y que veas que es la manera de desestresarse, el mejor entorno en el que te vas a poder encontrar. ¿Por qué decidió Felipe V venir aquí? Él, sabes que era un hombre que sufría de melancolía. Él eligió concretamente, personalmente, con su séquito, el sitio donde estamos ahora mismo. Pero, ¿qué encontró él? Encontró lo que estamos viendo al fondo. Esa magnífica montaña, ese encuentro del agua, de esa vegetación salvaje, y le transmitía ese espíritu de tranquilidad, le desestresaba. Ahí además me has contado una zona abovedada pero natural. ¿Eso me lo tienes que enseñar? Bueno, ya estamos tardando. Estamos hablando de árboles con más de 300 años. Me parece que es un sitio en el que tú te puedes encontrar a ti mismo porque tienes una paz. Este sitio me gusta mucho. Vengo cada vez que puedo, cada vez que tengo oportunidad, paseo por aquí. Cuando tengo un poquito de ruido mental, pues sí que vengo por aquí. Esta zona me gusta mucho porque hay mucha umbría, pero es muy romántica, es muy bucólica y da mucha sensación de poder respirar y pensar y meditar. Y estar en contacto además con la naturaleza te relaja y te da muchísimo equilibrio. ¿Dónde estamos? Por ejemplo, tenemos esta magnífica secuoya, La secuoya, que por cierto es uno de nuestros grandes privilegios. Creo que es un jardín que nadie se puede perder. No se puede perder y sobre todo, si vienes de la ciudad, vienes estresado, vente a la granja.